Bueno, Fraga, ante todo, muchísimas gracias por acceder a este encuentro con nosotros, con HIT. Es un momento creo que es propicio para este diálogo. En los últimos días, en las últimas semanas, ha habido mucha información sobre el béisbol cubano, sobre las relaciones de Cuba con Estados Unidos, ha habido acciones de la Federación Cubana. Y nosotros realmente estábamos interesados en obtener una visión otra sobre el tema y en este caso una mirada desde la dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso agradecemos nuevamente que compartan con nosotros. Fraga, hay un conjunto de debates hoy en la agenda sobre el béisbol cubano y su relación con Estados Unidos que probablemente no existieran, o que probablemente no existieran en el tono en que están hoy, si el acuerdo firmado por la MLB y la FCB en el año 2018 estuviera vigente. Pero ese no es el escenario. Fue derribado y yo creo que es importante que rescatemos qué implica ese derribo y cuánto ha influido en el estado en que nos encontramos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que si hay dos temas de que los cubanos siempre tenemos opinión, es sobre el béisbol y sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y yo creo que es muy propicio tratar este tema hoy a raíz de todo lo que tú comentas. Lo primero que yo quisiera decir es que si no existe hoy un acuerdo entre las grandes ligas del béisbol y la Federación Cubana de Béisbol, es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Lamentablemente, el acuerdo que se firmó en diciembre del año 2018 fue saboteado por el gobierno de los Estados Unidos. Primero, ese acuerdo se llega porque había una voluntad clara de ambas partes. No fue un acuerdo gubernamental, eso es lo primero. No se firmó por el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. Se firmó entre la Federación y las grandes ligas. Porque había también un reconocimiento amplísimo, como existe hoy, todavía hoy, en la sociedad americana, al béisbol cubano, a la calidad de nuestros peloteros. Sin embargo, eran los únicos peloteros en el mundo que eran discriminados. Su entrada al béisbol profesional era politizada totalmente y caíamos incluso en otra cosa que quizás podemos hablar después, que es el tráfico de personas. Todo eso derivó en que a partir del anuncio de ambos países de trabajar por la normalización de las relaciones, que se hace el 17 de diciembre del 2014, pues bueno, entre las cosas que se pudieron avanzar fue el tema del deporte y el tema del béisbol. Había un interés en Grandes Ligas por muchos años y por parte de la Federación Cubana también de acercar posiciones, sobre todo porque había peloteros cubanos jugando, pero llegaban por diferentes vías y muchos de ellos, como te comentaba, eran víctimas del tráfico. Entonces se logró una licencia del gobierno de los Estados Unidos para poder llevar a efecto el acuerdo. Esa fue, por supuesto, en la administración del presidente Obama. Cuando llega el presidente Trump al gobierno, él lo primero que hace, era parte de su campaña electoral, una de sus promesas, era revertir todo lo que había hecho el presidente Obama. Y por supuesto, una de las cosas que hace es retirar la licencia que hacía operativo el acuerdo. Es decir, no fue ninguna de las dos partes los que pusieron fin a la relación o determinaron que el acuerdo no era viable o que no era beneficioso, porque esto es importante. Se habla de que hubo concesiones a Cuba, no hubo ninguna concesión a Cuba. Era beneficioso para ambos países. Cuando uno ve en Estados Unidos la cantidad de peloteros cubanos que hay y todo lo que han pasado, uno se da cuenta de que uno de los principales beneficiosos es el público, la afición de los Estados Unidos, todos los equipos. Recientemente hubo declaraciones del manager de Los Ángeles, de los Dodgers, que es un buen equipo en Estados Unidos, diciendo: yo estoy listo para que vengan más peloteros cubanos. Ese es el sentimiento que uno observa en cada equipo de Grandes Ligas. Pero lamentablemente, repito, el gobierno de los Estados Unidos revirtió la licencia que había otorgado para poder implementar el acuerdo y lamentablemente la actual administración no ha hecho nada. Uno puede asumir, Fraga, que Donald Trump podía tener eso en la agenda, pero lo que vimos, al menos públicamente, es que personajes muy conocidos comenzaron a influir y a hacer lobby para destruir lo que se había avanzado en las relaciones con Cuba en general, y el béisbol no estuvo ajeno. Estoy pensando en Marco Rubio, por ejemplo. Realmente es así. Es decir, desde que se anuncia públicamente la firma del acuerdo, lo primero que pasa es que sale esa maquinaria anticubana que lamentablemente es una minoría, pero controla, nosotros decimos que secuestra la política hacia Cuba. Cuando uno ve el interés que existe entre ambas partes de desarrollar todos los vínculos culturales, comerciales, deportivos, académicos, hay interés en ambas partes. Es decir, nadie puede afirmar que a partir de la normalización no hubo un beneficio para ambos países. Incluso yo diría que hubo un gran beneficio para los Estados Unidos.
sobre todo por los vuelos, los cruceros, es decir, todo eso salía de los Estados Unidos hacia Cuba y reportaba ganancias para Estados Unidos. Pero en el caso del béisbol también fue víctima. ¿Por qué? Porque esa maquinaria inmediatamente empezó a atacar el acuerdo, siempre con mentiras, porque ellos no logran demostrar nada de lo que dicen. Y ahí, bueno, el senador Marco Rubio fue uno de sus principales impulsores. Logran, evidentemente, cuando se hace el acuerdo, había lo que llamamos nosotros una conjugación perfecta de varias figuras. Está en el Departamento de Estado Mike Pompeo como secretario, está John Bolton como consejero de Seguridad Nacional, está la figura de Mauricio Clavel Carón, encargado de la Seguridad Nacional para el hemisferio de América Latina. Una persona que se dedicaba antes de eso a dar dinero en el Congreso de los Estados Unidos, porque era un lobista, para evitar cualquier avance entre las relaciones. Ese es el hombre que decide la política hacia el hemisferio con respecto a Cuba. Entonces, todas esas figuras, por supuesto que logran impulsar la política de detener las relaciones, de revertir todo lo que se ha hecho, y el béisbol fue parte de eso. Yo quería decir, y creo que es importante, hay que ver nada más en la prensa, usted hace una simple búsqueda en internet de todas las declaraciones que hubo cuando se firma el acuerdo. Y todas son positivas. Ahí estuvo el comisionado de Grandes Ligas, ahí estuvo el representante del sindicato de los peloteros, ahí hay varios medios de prensa que empiezan a reconocer lo que te comentaba, el tráfico de los peloteros, lo que te comentaba de que era injusto, de que Cuba tuviera un trato discriminatorio que no lo tenía ningún otro país con respecto al deporte profesional, porque vamos a ser sinceros, en el caso del deporte profesional en Estados Unidos, a nadie le pregunta si usted es de un país o de otro para jugar en las Grandes Ligas o en la NBA o en cualquier deporte, en la National Hockey League, donde juegan países o representantes de países que no tienen las mejores relaciones con Cuba. Sin embargo, con Cuba sí hay una discriminación marcada, hay una politización marcada. Recordemos, y bueno, en el Congreso de los Estados Unidos, desde finales de los años 90, ha habido un proyecto de ley que su único objetivo es que se le dé un tratamiento igualitario a los peloteros cubanos. Se llama Baseball Diplomacy Act, que se introduce, repito, desde el final de los años 90. Hoy existe todavía en el Congreso, porque todos los años cada Congreso lo vuelven a presentar. Lamentablemente no pasa de ahí. Pero ¿por qué tiene que haber ese proyecto en el Congreso? Bueno, porque son los peloteros cubanos discriminados. Si usted quiere jugar en Grandes Ligas, usted tiene que radicarse en un tercer país y asegurar que nada del dinero que usted reciba viene a Cuba. Entonces, esta maquinaria, evidentemente, partiendo de premisas falsas, partiendo de una campaña de desinformación bastante fuerte, ataca el acuerdo y logra de alguna manera su objetivo cuando el presidente retira la licencia. Y la retira, y es importante esto, cuando ya estábamos a punto de realizar incluso la primera exhibición de los primeros atletas que la Federación Cubana de Béisbol había liberado para que los scouts, los buscadores de talento de los 30 equipos de Grandes Ligas vinieran a nuestro país y pudieran verlo. Y te comento esto porque yo estaba en ese momento en la embajada y nosotros estábamos trabajando todo el tema de los visados. Iban a venir los 30 equipos prácticamente a ver a nuestros talentos. Y esto es otra cosa que es importante. Cuando el acuerdo se aprobó por los 30 equipos de Grandes Ligas. No hubo resistencia de ninguno de los equipos de Grandes Ligas. Fraga, ellos en su ataque, digo ellos los que conspiran contra el acuerdo o los que conspiraron contra el acuerdo, ellos minimizan el tema de las historias tremendas, lastimosas, vinculadas al tráfico de peloteros y al tráfico de personas vinculadas al béisbol cubano. Pero los cubanos conocemos historias increíbles sobre lo que han tenido que hacer nuestros peloteros para llegar a jugar en Grandes Ligas. Obviamente es beneficioso que no se cuenten estas historias. ¿Usted conoce alguna? Sí, como no, y son públicas. Lamentablemente no se recuerdan tanto como debían, pero el tema de la migración entre Cuba y Estados Unidos es clave, sabemos, y ha sido politizada también, y nosotros hemos insistido siempre por una migración legal, segura y ordenada, pero los Estados Unidos no lo ha hecho así, dando muchos beneficios. Y es interesante cuando uno busca en la prensa, cuando busca en internet, a finales del año 2014, cuando por primera vez hubo voluntad política, porque todo el tema pasa por voluntad política. Los avances que se lograron fue porque por primera vez un presidente de los Estados Unidos dijo: vamos a avanzar en las relaciones con Cuba, y bueno, Cuba siempre estuvo impulsando esto,
Pero en el caso de los peloteros, lo que tú me mencionas, cuando uno busca, ahí están las historias de los primeros juicios que se hacen, incluso en Florida, en la Florida, que es el centro, donde salen figuras muy relevantes. Y lamentablemente no se contaron todas las historias, porque nosotros sabemos que hay muchas más historias, sobre todo de peloteros que tuvieron que emigrar a Dominicana, que tuvieron que emigrar a otros países, a México. Pero bueno, se hicieron muy famosos, por ejemplo, el caso de José Daniel Abreu, porque él va a juicio como testigo. Por supuesto, se le ofrece inmunidad a todos esos atletas para poder declarar, y él cuenta de que ya cuando estaba firmando su contrato tenía que entrar a Estados Unidos y por supuesto no tenía pasaporte, había salido ilegalmente de Cuba en una operación de contrabando. Y los que lo tenían, sus traficantes, así lo reconoce incluso la BBC y otros medios de prensa internacionales, le dan un pasaporte falso. Y él, cuando está volando hacia los Estados Unidos, tiene temor de llegar al aeropuerto de Miami con un pasaporte falso, y lo que hace es romper la primera hoja del pasaporte donde están todos sus datos y comérselo. Eso él lo declaró, eso es público, no lo estamos inventando, no lo estamos imaginando. Está el caso de Leonis Martín o el propio Yacer Puig, que reconoce que fueron amenazados, que fueron prácticamente secuestrados, que les quitaron gran parte de las ganancias que debían obtener por la firma de sus contratos, y por eso fueron enjuiciados los que supuestamente eran sus agentes. Por eso llama la atención cuando se dice que el gran problema es a dónde van las ganancias de los peloteros, porque además en el acuerdo de Grandes Ligas no había ningún trato preferencial para la Federación Cubana de Béisbol. Es prácticamente lo mismo que pasa con Japón, lo mismo que pasa con Corea. Es decir, lo que se hacía era justicia en este caso. Pero volviendo al tema de los peloteros, es muy triste ver cómo fueron víctimas del tráfico humano, ¿no? En este sentido. Y fue una de las razones incluso que las propias Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros expusieron a la hora de decir: este es un acuerdo que es beneficioso, que va a regularizar la presencia de peloteros cubanos en Grandes Ligas. Fraga, ya sabemos que lo que pasa en el periodo eleccionario o de campaña electoral en Estados Unidos es una cosa, y lo que el gobierno victorioso después ejecuta. Pero de alguna manera algunos pensábamos que revitalizar el acuerdo podía ser algo mucho más rápido en la administración de Biden. No ha sucedido, y uno entiende que sigue habiendo mucha presión sobre el tema Cuba y sobre el tema béisbol cubano también. Yo sé, usted lo ha explicado, el tema de la voluntad política, pero ¿pudiéramos comentar qué frena que se retome el acuerdo o que se le dé luz verde a la MLB para que... Mira, cualquier persona que sea un simple espectador puede decir: no hay razón para que no se firme un acuerdo entre Grandes Ligas, el sindicato y la Federación Cubana de Béisbol. No hay razón ninguna. Ellos pudieran incluso fiscalizar el uso que Cuba hace de ese dinero, porque Cuba no solo contrata o no solo busca contratar peloteros y digo la Federación de Béisbol con las Grandes Ligas, lo está haciendo con Japón, lo está haciendo con otras ligas. Es decir, cuando uno mira, no hay ninguna razón, es solamente política, es solamente, lamentablemente, esta manera de lo que nosotros llamamos la maquinaria anticubana, que busca evitar cualquier posibilidad de acercamiento entre ambos países, que no le importa que la mayoría en ambos pueblos quiera mejores relaciones y que el béisbol sea algo tan noble, porque estamos hablando de que lo que usted va a lograr es que haya más cubanos jugando béisbol, jugadores con calidad que van a ayudar mucho a ese béisbol, pero que a la vez, cuando uno lo visualiza, no hay razón. Lo que pasa es que lamentablemente esto no fue parte de la campaña presidencial de Biden. Él no prometió en ningún momento revitalizar el acuerdo. Sí habló del tema de los viajes y el tema de las remesas, cosas que no ha cumplido. Entonces, ¿qué vamos a esperar para el béisbol? Es triste, pero es la realidad que estamos enfrentando. La voluntad de Cuba, yo creo que quedó muy clara en la nota que la Federación Cubana de Béisbol ha emitido, y bueno, ahora contamos con una nueva dirección de esa federación. Es decir, ahora, en el último mes ha surgido un escollo nuevo, y es que a todas luces parece que se comienza a gestar en Florida un movimiento que intenta complicar un poco más las cosas. Y le estoy hablando de la Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos. Su visión, ¿cómo usted mira ese fenómeno? ¿Cuánto complejiza la normalización o, en fin, su apreciación? Bueno, me imaginaba que esa pregunta iba a surgir. Mira, lamentablemente, y aquí por supuesto nosotros tratamos las relaciones entre los gobiernos, pero por supuesto prestamos especial atención a todo lo que sucede en esa maquinaria anticubana, y esto nos parece algo que no es casual. Es triste
pero nada como esto surgió para apoyar el acuerdo, es interesante, nada como esto surgió para apoyar a los peloteros cubanos que eran víctimas del tráfico de personas. Es importante destacar que algunas de estas figuras que hoy están organizando esta llamada asociación fueron de los que se opusieron al acuerdo, de los que públicamente atacaron el acuerdo, de los que públicamente festejaron el retiro de la licencia que hacía viable el acuerdo por parte de la administración Trump. Entonces llama mucho la atención. Lo otro es que surge en un lugar como el Versalles, en Miami, donde nada bueno ha pasado para Cuba. Tenemos que reconocerlo así. Los que saben un poquito de las relaciones, yo sé que bueno, también Hit va a ser leído y visto por personas que les gusta el deporte en otros países, pero yo les pido por favor que busquen qué pasa en el Versalles diariamente. Y lo otro es que ellos directamente en esa conferencia inaugural hablan de que sus objetivos son políticos. Ellos los reconocen. Y aunque no lo reconocen, también se da cuenta uno que sus objetivos son económicos, porque están hablando de organizar juegos para recaudar fondos. Y entonces hablan de que van a presionar a Grandes Ligas y al sindicato de los peloteros para usurpar el papel. Y esto no, por favor, hay que buscar la definición de usurpación. No hay otro calificativo. Van a usurpar el papel que le corresponde a Cuba como país en eventos internacionales. Hablan del clásico primero, pero por supuesto que podemos pensar de que lo van a hacer en otros. Y lo interesante es que y el criterio que puede manejar cualquiera que sabe lo que está pasando es que no hay que presionar a Grandes Ligas ni al sindicato para obtener un acuerdo entre la federación y ellos, pero entonces sí lo van a presionar para despojar a Cuba de su derecho a competencias internacionales. Entonces es muy lamentable que esto suceda. Repetimos, no creemos que sea casual. Vemos la figura que lo están impulsando. Y lo otro que aquí se va a montar rápidamente y de alguna manera ya está montada esa maquinaria anticubana. Es decir, vamos a ver apoyo de los congresistas, de los políticos que durante años se han mantenido buscando excusa tras excusa, pretexto tras pretexto para dificultar las relaciones entre los dos países. Y lo que nadie ha podido demostrar es que el acercamiento fue negativo. Al contrario, se lograron muchas cosas. Muchas, porque no se había logrado prácticamente nada en casi 60 años. Se pueden lograr muchas más si hubiera la real voluntad política y el respeto, que es lo único que Cuba ha exigido, ¿no? en esta relación. Entonces, esa es mi primera apreciación sobre esta asociación. Ellos, por supuesto, que han declarado que van a seguir, que van a buscar. Hubo una declaración, creo que muy positiva, del presidente de la Confederación de béisbol y softball, y ya inmediatamente la atacaron, y entonces diciendo que van a cambiar las reglas. Entonces la pregunta que se puede hacer cualquier aficionado, no digo ya un diplomático o un funcionario gubernamental, cualquier aficionado, bueno, ¿por qué no apoyaron el acuerdo en su momento? ¿Por qué no trabajaron por una normalización de las relaciones deportivas de la que fueron víctimas los atletas? Yo estoy convencido que usted pregunta al interior de la sociedad americana y el apoyo es a una relación normal. De eso le iba a preguntar. Usted trabajó varios años en Estados Unidos en funciones de diplomático, vivió muchos de estos fenómenos que hemos hablado hoy vinculados al acuerdo, etcétera, desde allá. Ha visitado lugares emblemáticos del béisbol en Estados Unidos, incluido Cooperstown, etcétera. ¿Cuál es la mirada del estadounidense incluso amante del béisbol, hacia el béisbol cubano y hacia los peloteros cubanos, despojado de todas estas presiones que pueden operar en determinados enclaves? Yo diría que es una mirada de respeto, de admiración hacia el béisbol cubano. La sociedad americana tiene muy poca información real de Cuba. Primero, es la única que se le prohíbe, el único país al que se le prohíbe viajar libremente al americano es a Cuba. Necesita una licencia o calificar para una licencia. Y entonces recibe una campaña de desinformación muy tóxica, muy fuerte, que por supuesto usted no puede pensar que vaya a tener un buen criterio de Cuba. Sin embargo, hay muchos lazos históricos entre ambos países y el béisbol es uno de ellos. Yo como tú comentabas, estuve en Cooperstown, pero también estuve en Spring Hill College, donde supuestamente los cubanos aprendimos a jugar béisbol, porque había dos hermanos y un tercer cubano que fueron los que trajeron, según la historia, el primer bate, la primera pelota, hicieron la exhibición en Cuba. Y te cuento que yo estaba ahí en una visita y de pronto me dicen, usted no puede dejar de visitar Spring Hill.
Y yo no sabía, en mi desconocimiento no lo sabía. Y yo digo, ¿por qué? Digo, no, porque ahí surge el béisbol para Cuba. Y entonces cuando me llegan, me enseñaron con mucho afecto el libro donde están las firmas de estos jóvenes en aquel momento, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y me hacen el cuento. Entonces me emocioné, me pusieron en el mismo estadio, ¿no? Que por supuesto ha cambiado mucho, pero era el terreno original. Y entonces tú te das cuenta que hay un respeto y una admiración hacia la historia común que tenemos y al béisbol sobre todo. Entonces recuerdo también en una universidad que es parte del sistema de universidades en Nueva York, en Cortland, donde el deporte es parte de lo que ellos enseñan, gerencia en tema de deporte, y bueno, sería como el Fajardo de nosotros, una idea, ¿no? La Universidad del Deporte. Y recuerdo que una pregunta a un estudiante fue, ¿por qué los cubanos juegan con tanta pasión? ¿Por qué los cubanos juegan con tanto amor? Porque ciertamente los cubanos se destacan en su juego por ese amor, por esa fuerza que le ponen, ¿no? Y entonces le decía, en cualquier lugar había un respeto, un cariño, una admiración, un deseo de ver más cubanos con la posibilidad de participar. Y te hago el último cuento de un representante federal que se llama Steve Cohen, que es el que actualmente presenta el proyecto de ley sobre para darle la posibilidad a los cubanos de que jueguen en Grandes Ligas. Y el hombre dice que ese amor por Cuba, él padeció de la polio y le encantaba el béisbol, y un día va a un estadio y en ese estadio, bueno, conoce a un jugador cubano, Miñoso, que bueno, recientemente acaba de ser exaltado también al Salón de la Fama. Por cierto, Cuba es, después de Estados Unidos, el segundo país con más presencia en Cooperstown. Eso demuestra. Y lo otro que te puedo citar, Cuba lleva varios años siendo el número 3 con más cubanos en el día inaugural de Grandes Ligas. No tenemos una sola academia de Grandes Ligas aquí, porque el primero es Dominicana, pero Dominicana tiene una presencia amplia. Entonces, también durante esa época, y discúlpame, pero me vienen los recuerdos, un suceso que fue importante fue la firma del acuerdo con Little League. ¿Por qué? Porque Little League estaba presente en más de 80 países, pero no estaba en Cuba. Y ellos decían, ¿cómo nosotros vamos a decir que estamos en todo el mundo, que tenemos los mejores talentos, si no tenemos a los niños cubanos? Afortunadamente no han atacado el acuerdo con Little League. Bueno, yo no me asombro de nada. Felicito, por supuesto, al equipo de Santa Clara que ganó. Por cierto, el primer año fue Ciudadana, que fue a Curazao. Lamentablemente Granma no pudo ir, los niñitos de Granma, pero eso es muy bonito. Y ya por la gran presencia de equipos de Little League, todo el mundo sabe que este año vamos a luchar la clasificación, pero el año que viene vamos directo, nos hemos ganado ese derecho. Entonces, hasta eso uno se da cuenta. Cualquier organización quería traer proyectos. Aquí estuvo la Universidad de Penn jugando con Ciudad Ávila, jugando con Industrial en este mismo estadio latinoamericano. Donde quiera que usted llegaba, había interés en visitar Cuba, en hacer proyectos. Y eso te demuestra, repito, el respeto que se ha ganado el béisbol cubano. Que ahora se quiere atacar después que han facilitado todo, abierto todas las puertas para desangrar a nuestro béisbol y al deporte en sentido general, y a nuestra nación, porque forma parte del ataque a los símbolos de Cuba. Nosotros no podemos ver, a veces uno tiene temor de no politizar y de no decir, pero cuando nosotros decimos que el bloqueo afecta a todo, es porque lo afecta a todo, hasta algo tan noble como el béisbol, que debiera ser algo tan sencillo. Nosotros fuimos al primer clásico y tuvimos que renunciar a traer el dinero que nos ganábamos por haber sido subcampeones. ¿Por qué? Por el tema Y entonces ahora nos dicen, no, porque se van a quedar con una parte del bono. Eso es lo que hace cualquier federación. Pero además está estipulado que ese dinero va a ser para desarrollar el béisbol en Cuba. No va a ser para otra cosa. Y ellos lo pueden incluso hasta fiscalizar. Entonces, es lamentable, pero es parte de la política. Pero sí te reitero, el pueblo americano sabe de la calidad del béisbol cubano. Bueno, Fraga, yo le agradezco muchísimo sus consideraciones, creo que son muy importantes, creo que aportarán al debate, porque allá afuera hay un debate en torno a eso. Yo creo que la voz de alguien que vivió el fenómeno, incluso desde Estados Unidos mismo, y también una mirada desde la diplomacia cubana, creo que es muy interesante. Le reitero el agradecimiento y espero que no sea la última vez que dialoguemos. Mi agradecimiento a ustedes, es un gran placer estar con HIT. Dije muchas veces y creo que soy parte de una generación que se ha tenido que dedicar a otras cosas porque no fueron buenos peloteros. Yo no fui un buen pelotero, pero si lo hubiera sido, no hubiera sido jamás diplomático. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted.